Muy buenas a todos, ¿qué tal? Soy Ismael Vallejo de Clave de Mí y este es el vídeo número 27 de nuestro curso MuseTube, el curso en el que estamos aprendiendo MuseScore desde lo más básico hasta lo más avanzado para que te conviertas en todo un experto de este software de edición de partituras. Y hoy toca hablar de grupos irregulares. ¿Qué es un grupo irregular? Bueno, el más famoso de todos probablemente sea el tresillo. ¿Y en qué consiste? Pues básicamente es que todos sabemos que en un pulso entran dos corcheas. Pero ¿qué ocurre si queremos incluir tres? Pues que tenemos que tirar de los grupos irregulares. Entonces lo que hacemos es crear lo que llamamos una figuración especial y donde deberían entrar dos corcheas, poner tres. He puesto este ejemplo para los tresillos de corchea, pero imaginaos que por ejemplo quisiésemos meter 5 notas donde normalmente caben 3 o donde normalmente caben 4. Pues igualmente podemos utilizar estas figuras irregulares o grupos irregulares y crear tresillos, cuatrillos, quintillos, seisillos, etcétera. Pero como siempre digo, la mejor forma de verlo es con ejemplos, así que nos vamos al ordenador y comenzamos. Bien, pues ya estamos aquí y vamos a empezar a ver el concepto del tresillo y cómo añadirlos. Si yo aquí, por ejemplo, añado varias corcheas, vemos que por defecto en cada uno de los pulsos nos caben dos corcheas. Es decir, como tenemos un 4x4 y tenemos 4 tiempos, pues tenemos 8 corcheas, 2 por tiempo. Pero ¿y si necesitamos incluir 3 en el primer tiempo, por ejemplo? Pues para ello tenemos el concepto de tresillo. Y lo que nos permitirá es incluir 3 corcheas en vez de 2. De momento estoy hablando de tresillos de corcheas porque es lo más típico, pero después veremos quintillos, tresillos de negras y otras combinaciones más raras. Vamos a empezar por lo sencillo. Lo primero que tenéis que tener claro es cuál es la duración total del grupo irregular que queremos crear. Es decir, igual que aquí tenemos bien claro que es un tiempo o un pulso donde nos caben las dos corcheas, pues aquí a continuación ahora cuando queramos introducir nuestro tresillo de corchea tenemos que tener igual de claro que ese tresillo de corchea sigue valiendo un tiempo o un pulso. ¿Por qué digo esto? Porque lo primero que tenemos que hacer es seleccionar la figura que vale lo mismo que el total del grupo irregular. En este caso, como 3 corcheas valen una negra, lo que debo seleccionar es aquí arriba la negra o pulsar el número 5. A continuación podemos introducir el tresillo de corcheas de dos formas. La primera yéndonos a añadir grupos irregulares y seleccionar el tresillo, o como bien dice aquí al lado, pulsar control más la tecla 3. Y de esa forma vemos cómo automáticamente lo que ha hecho MuseScore es que nos ha sustituido esa negra por 3 huecos de corchea. Además veis que nos ha cambiado de forma automática la figura a la corchea y aquí simplemente ahora nos tendríamos que preocupar de elegir la nota. Por ejemplo, 3 sol como teníamos antes. Y automáticamente tendremos nuestro tresillo creado. Vamos con otro ejemplo. Imaginaos que ahora quiero añadir un quintillo de semicorcheas, ¿vale? Como sabéis, en un tiempo caben 4 semicorcheas, pero queremos incluir 5. Igual que antes, ¿cuál es la figuración del tamaño total del grupo de semicorcheas? En este caso seguiría siendo la negra, ya que como hemos dicho queremos sustituir 4 semicorcheas por 5 y 4 semicorcheas siga valiendo un tiempo. Por tanto, igual que antes, entramos en el modo de edición de notas, pulsamos el número 5 para marcar la negra y ahora igual que antes, desde añadir grupos irregulares, cinquillo o directamente pulsando control y el número 5, vemos como automáticamente MuseScore nos ha habilitado 5 semicorcheas para que las rellenemos como queramos. En este caso, por ejemplo, y por complicarlo un poco más, voy a poner un do, un re. Aquí ahora voy a incluir un silencio de semicorchea, por ejemplo. Voy a poner, por tanto, el número 0. Y ahora en las dos últimas semicorcheas que me quedan, lo que voy a hacer es cambiarlo por una corchea, porque también podéis combinarlo como queráis. Por lo tanto, pulso el número 4 o aquí seleccionéis la corchea y ahora pongo, por ejemplo, un mi. Y de esa forma vemos que el quintillo nos lo ha transformado en 2 semicorcheas, un silencio de semicorchea y una corchea. Por poner otro ejemplo más, llegamos aquí a un silencio de blanca, es decir, tenemos 2 tiempos. Por cambiar un poco, lo que vamos a hacer ahora es introducir un tresillo de negras. Como sabéis, el tresillo de negras sustituye a 2 negras. En vez de 2 negras pondremos 3. ¿Cuál es la suma total de 2 negras? 2 tiempos. Pues en ese caso, para meter el tresillo, lo primero que hacemos es seleccionar la blanca con el número 6 o pulsando aquí sobre la blanca. Ahora lo que haremos es que como queremos un tresillo, igual que antes pulsaremos control y la tecla 3 o bien como antes archivo, grupos irregulares y nos vamos a tresillo. Pulso control y el número 3 y automáticamente vemos cómo nos ha creado un tresillo, pero esta vez de negras. Y aquí igual que antes podríamos incluir lo que quisiésemos, por ejemplo una blanca
y automáticamente solo nos quedaría un tiempo más, donde podríamos, por ejemplo, poner una negra. Por complicarlo aún más todavía, lo que podríamos hacer ahora es crearnos grupos irregulares personalizados. Es decir, hasta ahora lo que hemos hecho básicamente ha sido, en el primer ejemplo, poner 3 corcheas donde debería haber 2, en el segundo hemos puesto 5 semicorcheas donde debería haber 4 y en el tercero hemos puesto 3 negras donde debería haber 2. Bien, pues igual que tenemos esa opción, tenemos la opción de llegar aquí a añadir grupos irregulares y como veis aquí aparece otros. Y aquí podemos elegir el ratio que queramos. Aquí es verdad que nos aparece una relación de 3:2, que es justamente la que hemos hecho nosotros, pero podríamos poner la que quisiésemos. Antes de eso tenemos que fijarnos qué figuración tenemos. Ahora mismo tenemos seleccionada la negra, por lo que si nos vamos a añadir grupos irregulares otros, si ahora tenemos aquí una relación de 3:2, significa que meteríamos 2 corcheas, que es lo normal en un pulso, pero realmente pondríamos 3. Si por ejemplo quisiésemos hacerlo con semicorcheas, sabríais que aquí tendría que haber un 4 y aquí el número de semicorcheas que quisiéramos introducir. Por ejemplo voy a poner 9, por hacer un ejemplo inventado. Y aquí abajo podemos configurar qué queremos que se muestre. Si ponemos número nos mostrará el 9, o igual que antes nos ponía el 3 de tresillo. Razón nos pondría el ratio y ninguno significaría que nos quedaría vacío, no nos pondría nada. Igualmente el corchete podemos ponerlo de forma automática o que no se nos muestre. De todas formas veremos que esto lo podemos modificar desde la pestaña de propiedades. Como digo, voy a dar a aceptar y automáticamente vemos que donde debería haber 4 semicorcheas se nos han habilitado 9, ya que es el ratio que yo he marcado. Y aquí ya podríamos poner lo que quisiéramos. Como os decía antes, si hacemos clic sobre el número 9 y nos vamos a propiedades, tenemos aquí las propiedades de valor irregular y tenemos las opciones que veíamos antes. Por ir en orden, la dirección, como siempre, es marcar el 9 arriba o abajo. Por defecto siempre debería ir donde estén la barra de agrupación, pero podemos ponerla donde queramos. En cuanto al tipo de número, ahora mismo está marcado número, que como os decía, marca el 9 de que son 9 semicorcheas, pero podríamos poner la razón, es decir, 9 semicorcheas donde debería haber 4, o simplemente no marcar nada. Por último, en tipo de corchete, como veis ahora mismo no se muestra en sí el corchete, pero podríamos hacer que se marcase u obligar que, aunque debería marcarse, como es este caso en el que MuseScore ha preferido marcárnoslo, decirle que no nos lo marque. Lo mejor para mí es dejarlo en automático y que sea MuseScore el que decida si se muestra o no se muestra. Por último, en este silencio de blanca que nos queda, vamos a ver el concepto de valores irregulares anidados. ¿Qué es eso? Pues básicamente meter un grupo irregular dentro de otro grupo irregular. Es un poco rebuscado, pero que sepáis que existe la posibilidad. Por ejemplo, yo puedo llegar aquí y crearme un tresillo de negras. Como sabéis, primero seleccionamos la blanca y ahora aquí seleccionamos un control 3, de forma que nos crea un tresillo de negras. Y ahora lo que podemos hacer es que en la primera negra metemos, por ejemplo, un do, en la segunda metemos un mi y aquí ahora en la tercera podríamos decir que ahí queremos un tresillo de corcheas, ya que ocupan un tiempo. Pues simplemente, como ya tenemos seleccionada la negra, simplemente tendríamos que dar a control número 3 y automáticamente nos crea un tresillo de corcheas dentro del tresillo de negras. Como digo, es un poco rebuscado, pero es perfectamente válido. Y aquí podríamos llegar ahora y por ejemplo poner sol, do y re, por ejemplo. Y de esa forma, como vemos, nos ha creado un tresillo de semicorcheas dentro del grupo de tresillo de negras. En cuanto al estilo, como siempre sabéis que desde formato, estilo, podéis veniros a valores irregulares y aquí controlar el estilo a nivel general. Muchas de las opciones os sonarán ya porque las hemos visto antes, pero recordad que antes las hemos visto en particular para el elemento que teníamos seleccionado y aquí podemos hacerlo a nivel de partitura. El resto son todo configuraciones de estilo que os dejo a vosotros para que lo investiguéis, pero básicamente es para la inclinación, la distancia vertical u horizontal, el ancho del corchete, etc. Y hasta aquí el vídeo sobre grupos irregulares. Como veis, hemos empezado desde lo más básico, el típico tresillo de corcheas muy sencillito, y hemos ido complicándolo mucho más y mucho más y mucho más, hasta que hemos llegado incluso a tener grupos irregulares dentro de otros grupos irregulares, lo que llamamos grupos irregulares anidados. Esto se puede complicar todo lo que queráis en función de lo compleja que queréis hacer la partitura. Si recordáis, en el canal ya tenía otro vídeo hecho sobre grupos irregulares, pero por una parte quería incluirlo dentro del curso y por otra parte quería añadir ciertas funcionalidades que no tenía añadidas en los vídeos anteriores. Así que nada, como siempre, si tenéis todavía alguna duda, os invito a que lo dejéis en un comentario o me escribáis bien por el email o bien por las
las redes sociales e intentaré ayudaros lo más rápido que pueda y lo mejor que pueda. Igualmente, si os gustan estos vídeos, os invito a que os suscribáis, activéis la campanita y de esa forma YouTube todas las semanas os iré informando cuando voy subiendo nuevos vídeos. Así que lo dejamos por aquí por hoy y nos vemos muy pronto con muchos nuevos vídeos. ¡Hasta luego!